Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis. Hoy día, martes 20 de abril de 2014, correspondiente al 21 de Rajab de 1435. Como bien saben, la historia es muy importante porque de ella sacamos grandes lecciones. Muchas veces nos sirve para no repetir errores, pero también tenemos que mirarla a veces para ver dónde hemos acertado a veces y seguir el ejemplo. Hoy vamos a hablar de un gran personaje de la historia del Islam, pero también de la humanidad. Hoy vamos a hablar del califa Umar ibn Abd al-Aziz, el quinto califa considerado entre los musulmanes. Vamos a hablar de este personaje, quién es o quién fue, qué ha hecho y por qué los musulmanes de todo el mundo le veneran y le aman, cosa que ha sucedido con muy pocos personajes, sobre todo a nivel de gobierno, cosa que ha sucedido únicamente con los 4 primeros califas y de ahí que él fuera llamado el quinto. Vamos a ahondar, inshallah, en este tema para dar a conocer este gran califa, este gran hombre, este gran justo, justamente, digamos, conmemorando el aniversario 1201, si no me equivoco, de su fallecimiento. Que Dios renueve sus misericordias sobre él todos los días y todas las noches hasta el día del juicio. Para hablar del tema, acompaño a los dos queridos hermanos. A mi derecha, al hermano Mohamed Said Alil. Assalamu alaikum, Mohamed. Bienvenido. Bien hallado. Barakallahu fik. Y también con nosotros el amado y querido imam de Vallecas. Assalamu alaikum, hermano Rashid Filali Baba. Bienvenido. Muchas gracias. Barakallahu fik. Bueno, vamos a hablar y ustedes también nos gustaría que participaran porque el programa es también de ustedes, para que nos hablaran qué les sugiere este gran personaje, si le conocen, si no le conocen y si le conocen qué más destacarían de su vida y de su ejemplo y también si quieren incluso hacer alguna lectura a la luz de nuestra época actual. Lo pueden hacer llamándonos al 911 73 02 51. 911 73 02 51. Se llaman desde fuera de España, pongan el prefijo 0034. Lo pueden hacer también a través del correo electrónico, escribiéndonos a majalis@cordobainternacional.com y también lo pueden hacer a través de las redes sociales con Facebook, en la dirección facebook.com/majaliscordoba. Asimismo, lo pueden hacer también con sus móviles a través del servicio de mensajería SMS, escribiendo CTV, espacio, más su pregunta, comentario, opinión y mandarlo al 25588. La primera pregunta, ¿quién es Umar ibn Abd al-Aziz? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente. Alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Umar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu arda, Sayyiduna Umar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu arda, uno de los grandes hombres de la historia del Islam, y es muy importante tener presente su vida, su biografía, lo que hizo, sobre todo en todos los aspectos, pero sobre todo en el aspecto de la gobernación, en el aspecto de la gestión política y cómo llevar a cabo, asumir la responsabilidad de gestionar los asuntos de un Estado islámico. Umar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu arda, su padre es Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam, al-Umawi al-Qurashi, y su madre es Asim, Leila bint Asim bin Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Es el hijo de la nieta del Jalifa Umar, radiyallahu anhu arda, y un descendiente de los Omeya, que también pues son Ahwalun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, los tíos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nació, según los historiadores, en el año 61 de la Hijra, en Egipto, donde su padre era asignado como gobernador, Abdulaziz ibn Marwan, que era uno de los hombres muy justos, muy virtuosos, incluso uno de los que había, digamos, recopilado el hadith de la mano del sahabi Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, y una persona conocida con sus modales, con su virtud, con su religiosidad. Y Umar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu arda, nació en Egipto y lo mandó su padre para estudiar en Medina de la mano de grandes sabios de aquel entonces, entre ellos Salih ibn Kaysan y entre ellos también Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, uno de los grandes muftíes de la Medina. Memorizó el Sagrado Corán muy joven y tenía, digamos, signos de inteligencia y de virtud, ¿no? Desde una edad muy
muy temprana. Nació en un entorno que, digamos, juntaba entre dos cosas aparentemente un poco contradictorias, ¿no? Un entorno justo, virtuoso, que se remonta, digamos, a la familia de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardá, y creció en el entorno de Medina rodeado de grandes sabios, pero al mismo tiempo un entorno también marcado por el lujo, marcado por la vida palaciega, porque su familia siempre han desempeñado las labores de gobernación al pertenecer, al ser, digamos, su tío, el Amir al-Mu'minin en aquel entonces, que era Abdul Malik ibn Marwan, ¿no? Hay una historia, se cuenta una historia, hermano Rashid, antes de ir porque es muy importante, digamos, hemos dicho que su madre es nieta de Omar ibn al-Khattab, Dios esté con él, su padre era Omeya, pero una persona de virtud, de rectitud. Remontémonos a la historia de su abuelo Asim, el abuelo de Omar ibn Abdul Aziz. Es decir, se cuenta que hay una historia en donde Omar ibn al-Khattab le casó a su hija a esta chica. ¿Qué historia hay detrás? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sean con el profeta, con sus descendientes, sus compañeros, los que le siguen hasta hoy día y hasta el final de los tiempos. Se cuenta que Omar profecía, y lo dijo varias veces, que un descendiente suyo tendrá una brecha en la cabeza y se llama Omar también, va digamos, a gobernar a los musulmanes y va a establecer justicia como él estableció después de que haya sido corrompida la vida sociopolítica, digamos, de la umma. Entonces eligió, digamos, casar a su hijo Asim, que es el abuelo de Omar, a una, porque como el profeta anunció que el califato va a ser 30 años después del profeta, y anunció a Muawiyah, que es de los Umayya y es el primer fundador de la dinastía Umayya, le dijo el profeta, la paz sea con él: cuando seas rey, intenta ser justo. O sea que el profeta, la paz sea con él, anunció mediante esta profecía de que después del califato va a venir la monarquía hereditaria, y va a empezar con su compañero, que es Muawiyah. Entonces, esta adivinanza que tenía Omar ibn al-Khattab la podemos conjugar. El poder político va a pasar a los Umayya, y un descendiente de Omar, de parte de su hijo, y luego, digamos, la nieta de Omar, entonces buscó este matrimonio, ¿no?, a través de su hijo, para que saliera, digamos, este gran justo, este gran califa, que todos los sabios del Islam lo consideran el quinto califa. Aquí en España, evidentemente, la cultura nuestra también tenemos una especie de cuento de la lechera, ¿no? Vamos a ver si nos puedes también, Mohamed, decir ese cuento de la lechera. Es la historia, digamos, del casamiento del hijo Asim, de Asim ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ¿verdad? Tiene una historia muy bella que nos deja claro que Omar ibn Abdul Aziz viene de una, digamos, ascendencia muy virtuosa, ¿no? Se cuenta que Omar ibn al-Khattab durante su califato, y era costumbre suya, que patrullaba, ¿no?, la ciudad por la noche para ver cómo iban las cosas, si alguien necesitaba algo. Y durante su paso nocturno, ¿no?, por alguno de los barrios, se separó para descansar al lado de una casa, y escucha un diálogo entre una madre y una hija. Esa madre era una lechera, ¿no?, que vendía leche por la mañana, y le decía a su hija que mezclara
agua con leche para que tuviera más cantidad y así mañana venderlo. Y esa niña se negó y dijo, ¿acaso no has oído el anuncio del Jalifa, ¿no? El anuncio del mensajero del Jalifa, que desde ahora a quien le pille mezclar leche con agua será castigado? Y le ha dicho la madre a la hija, pues en este momento, ¿no? a estas altas horas de la noche, nadie nos ve, no nos ve ni el Jalifa ni el mensajero del Jalifa. Y le dijo, Allah subhanahu wa ta'ala nos está mirando. Dejó el Jalifa Umar ibn al-Khattab una marca en esa casa porque por la noche no estaba vista, para volver por la mañana y preguntar quién era esa niña y de quién era esa familia, y volvió efectivamente por la mañana para preguntar y le dijeron que estaba habitada por una mujer y por su hija, y preguntó si estaba casada o no, y cuando le dijeron que no estaba casada fue a sus hijos y les preguntó quién está interesado en casarse. Se lo pidió su hijo Asim ibn Umar y le casó con esa mujer que va a ser la madre de Umar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu arda. Esto es aplicar el hadith de que hay que elegir al cónyuge para tener una buena descendencia. Esto es muy, muy importante. Tenemos grandísimos sabios que han sido resultado de esta unión, de una unión entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, unidos únicamente por la mayor razón, que es la rectitud. ¿Cómo fue la infancia de este descendiente de Umar ibn al-Khattab y al mismo tiempo príncipe? Al principio tuvo, digamos, la educación que solían tener los príncipes de los Umayya, una vida llena de lujo, en el palacio, derroche, aspectos, digamos, como de los que cuentan en los libros, digamos, malgastar. Digamos, cuentan de él, de que por donde pasaba dejaba, digamos, huellas del olor de su perfume, ¿no? Y tenía una forma de andar que es peculiar y particular, que muchas chicas le envidiaban y querían aprender esta forma de andar. O sea, una vida, digamos, de los príncipes, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Luego, pues, y también, digamos, como mencionó el hermano Mohammed, que el sabio Salih ibn Kisan fue el encargado por su padre para enseñarle y educarle. Y le obligaba a rezar en la mezquita, cosa que normalmente los príncipes, los reyes, no rezan con la gente. Rezan en las mezquitas dentro de los palacios y no se sabe cuándo rezan o no rezan. Entonces, este sabio, que se encargaba de la educación de Umar ibn al-Aziz, que Dios esté complacido con él, le obligaba a rezar en la mezquita, digamos, con la gente. Y una vez tardó en llegar, entonces le recriminó, le reprochó, ¿por qué tardaste en llegar a hacer la oración en su momento? Entonces le dijo, pues mi peluquera me estaba peinando. Para mostrar más o menos la vida de los príncipes, su peluquera tardó en peinarle y esto. Por eso, entonces le reprochó y mandó, digamos, mandó una carta a su padre en Egipto, y su padre a su vez le mandó una carta y no quiso hablarle este sabio hasta que rapase toda la cabeza. O sea, digamos, mezclando entre la educación de los palacios, del lujo, del derroche, y al mismo tiempo la buena compañía de los sabios, y los sabios rectos, no los sabios que buscan dinero, ¿no? Y la fama y el estar con los gobernadores. Digamos, al final va a pesar más. Eso realmente lo que destacó la vida de Umar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu. A pesar de ese lujo y esa vida, digamos, de palacio, ¿no? El estar rodeado de sabios durante la época de su estancia en la Medina, sobre todo con su tío Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda, que le vio crecer también, y estar estudiando de la mano de esos grandes sabios, va a marcar ese aspecto espiritual de su vida y le va a encaminar, ¿no? en el camino de no interesarse por ese lujo, no interesarse por esa vida de los príncipes y de los grandes mandatarios, sobre todo toda una dinastía marcada por el lujo, en algunas situaciones incluso por la corrupción y por la injusticia, ¿no? Por tanto, fue una...
Eso de la peluquera me ha descolocado. Sí, tenían los príncipes de aquel entonces tenían a su servicio todo tipo de lujo, y efectivamente se cuenta esa historia de que tardó en llegar porque tenían gente asignada a su servicio para estar de la mejor manera. Y aquí también hay que destacar la nobleza también y la rectitud y la religiosidad de su padre, porque su padre, cuando le llega la carta de su profesor, le manda una carta, digamos, de castigo, pero antes de que se la leyera, digamos, su mensajero, accede a raparle directamente el pelo para que sea un aspecto educativo, ¿no? Y nunca Sí. volver a pasar por lo mismo, ¿no? Sí, Así que fue digamos, una infancia y casi llegando a la juventud, digamos, en donde vivía en dos mundos paralelos, ¿no? Uno es el de la educación, la herencia de su abuelo materno, Sí. es el mundo del conocimiento, el mundo de los sabios, el mundo de la espiritualidad y la rectitud, y por otro, pues evidentemente, digamos, pues la vida del palacio, la vida en donde, pues evidentemente se aplicaba el Islam entre la gente, etcétera, pero bueno, que digamos a nivel político no se ajustaba justamente a la ética o al orden del Islam, sobre todo lo que se llama el califato, ¿no? La ética del califato. Si esta fue su infancia, llegamos a su juventud, aquí sigue la misma vida o ya se inclina por una de las dos, digamos, por la vida espiritual o por la vida palaciega, en la juventud. Bueno, depende, a ver, hasta qué años podemos llamar juventud. Él normalmente, pues cuando lo nombran como gobernador sobre la Medina, Meca y Taif, lo primero que hizo después de venir de Egipto es rezar Dohr en la mezquita y llamar a los, según él, los 10 más importantes sabios de la Medina y formar un consejo consultivo que le va a ayudar, digamos, a tomar las correctas decisiones. Ya, digamos, como gobernador, todavía no llega, digamos, al califa, ya gobernador, digamos, se inclina por este camino, digamos, de la rectitud, de la justicia, y, digamos, se aleja cada vez más de la vida, digamos, palaciega, del lujo. Es muy importante tener en cuenta que su tío, que era, digamos, califa Omeya en ese momento, digamos, le importaba muchísimo la opinión, ¿no?, de Omar ibn al-Aziz. Sí, de hecho le tenía muchísimo cariño a nivel humano, ¿no?, y espiritual. Cuando fallece su padre, lo acoge en su casa y lo cría con sus hijos, y tenía un gran valor para el califa Abdelmalik ibn Marwan, y todos sus hijos lo sabían, tomaba mucho en consideración su opinión, porque sabía que era una persona de gran preparación en el aspecto de conocimiento. Omar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu, no hay que olvidar que es considerado uno de los grandes a'imma en la historia del Islam. Es un faqih, es un muhaddith, y aparte de reunir, digamos, las características de aquella persona justa, virtuosa, marcada por el ascetismo y la renuncia y el desapego a los placeres mundanos, ¿no? Era zahid, era salih, era abid, y al mismo tiempo de gran conocimiento. Entonces su tío siempre lo tomaba en consideración y le escuchaba, porque tenía, digamos, ese equilibrio que le faltaba a sus hijos, ¿no? Sus hijos eran marcados por la vida del lujo, la vida de los palacios, el interés por el califato y por heredar esa monarquía que se había establecido en la dinastía umaui. Y de hecho, cuando llega él a ser gobernador de Medina, pone condiciones a su primo, porque ya había tomado relevo a Abdelmalik ibn Marwan, al Walid ibn Abdelmalik, cuando le quiso nombrar como gobernador de Medina, y luego más tarde también le asignó al Taif, no lo aceptó directamente, porque no le interesaba, y les puso condiciones, y uno de ellos es ser muy justo y aplicar la justicia en la sociedad y limitar los ingresos del califa, que todo el dinero que se generaba en su territorio de gobernación lo iba a gastar con el pueblo, con la gente, y no se lo iba a mandar al califa, y no le podía seguir en las opiniones que consideraba que son injustas, que son opresoras, y que no se ajustaban, digamos, a las normas islámicas de misericordia y de excelencia en ese trato. Siempre su vida fue marcada a partir de superar, digamos, esa etapa de la infancia con un equilibrio espiritual, pero ahí empieza a tener contacto con la gestión política y de
madurar, ¿no? Como gobernador, tener experiencia en los asuntos de gestión, tener contacto con las personas, y un dato muy importante, fue uno de los primeros que asignó un consejo consultivo a través del cual nunca tomaba una decisión hasta que lo consultaba con esas personas, estuvieran las 10 o estuvieran algunos de ellos, y entre ellos eran sus profesores, uno de ellos, Ubaydullah ibn Abd, sus maestros y grandes tabi'in. Hay que recordar que Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu ardah, aprendió de la mano de grandes personajes del Islam. Sus maestros superan, digamos, la treintena, 8 de ellos son sahaba y el resto todos son tabi'un, es la segunda generación. Entonces hay que tener en cuenta que era una persona muy bien preparada a nivel de conocimiento religioso. Era muy querido por su tío, le consultaba mucho y le gustaba su honestidad, porque hablaba y opinaba sin tener en cuenta ningún interés, ni que le gustara o no al Abdelmalik ibn Marwan, lo que le valió mucha estima y también ciertas envidias. ¿Cómo llega a ser califa? ¿Cómo llega a ser, digamos, el dignatario ya de todos los musulmanes después de ser gobernador y sin ser, digamos, hijo de Abdelmalik ibn Marwan? Hasta él, digamos, el poder dentro de la monarquía umayya se pasaba, digamos, por herencia o por designación de uno a su hermano si no tiene descendencia. En el caso de Umar ibn Abd-al-Aziz se le pasó el poder, digamos, político a través de su tío, que es Sulayman ibn Abd al-Malik. Sulayman ibn Abd al-Malik en su vida... Su primo, ¿no? Sí, primo. Es su primo, perdón. Sulayman ibn Abd al-Malik tenía un hijo que se llamaba Ayub, y digamos, lo nombró como heredero al trono, pero este murió en la vida de Sulayman. Tenía otro hijo que era menor de edad y muy pequeño, no llegaba, digamos, a ser considerado o a nombrarlo. Entonces, había una persona también importante, y así también, digamos, marcamos la importancia de los buenos sabios, de los buenos consejeros, que es Raja ibn Haywa. Raja ibn Haywa es un gran sabio de los tabi'in también. Era consejero como ministro de los reyes de los Umayya, intentando, digamos, llevar las cosas por el buen camino según sus posibilidades. Entonces, a la hora de morir Sulayman, este Raja ibn Haywa le aconseja a Sulayman ibn Abd de que nombrase a Umar ibn Abd-al-Aziz como sucesor en el trono. Muere Sulayman ibn Abd-al-Malik. Entonces, lo primero que hizo después de enterrar a su primo, Umar ibn Abd-al-Aziz, entrar a la mezquita y renunciar el cargo político, porque no ha sido elegido por el pueblo. Y en el Islam, digamos, la forma correcta de que un gobernador esté en un puesto, que sea elegido, no por herencia. Por eso, digamos, todos los historiadores dicen los califas son 5. ¿Y los demás qué? No son califas, son monarcas. Hay muchísima diferencia, aunque muchos historiadores, digamos, y grandes historiadores como Tabari, como Suyuti, como Ibn Kathir y otros, bueno, llaman califas a todos, tanto los justos como los no justos. Pero según la terminología profética del profeta, digamos, hay califas y hay monarcas. Hay califato y hay monarquía hereditaria. Luego, pues habla en un hadith de la monarquía, digamos, absoluta o, digamos, dictatorial. Entonces, lo que hizo primero Umar ibn Abd-al-Aziz es renunciar al cargo político. Dijo así en la mezquita: no he sido elegido, esto no me pertenece a mí. Entonces, toda la gente de la mezquita que asistía dijeron, pues, a ti te elegimos. Eres tú. Eres tú, sí. Tienes que ser tú. Sí, entonces, digamos, por eso se considera como califa, elegido. Renunció, pero luego ha sido elegido de forma, digamos, voluntaria y libre elección de los asistentes, y así, digamos, se le traspasa el poder de Sulayman a él. Esto, Mohamed, nos lleva a plantearnos, porque muchas veces mucha gente cae en extremos, ¿no? Es decir,
pues como los omeyas pues, heredaban el poder y evidentemente pues esa no era lo más correcto en el Islam, a lo mejor se entiende que todo lo que han hecho los omeyas ha sido oscuro. Nada más lejos de la realidad. En absoluto, porque Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu arda es uno de los omeyas, ¿no? Hablando de esa dinastía marcada, ¿no? En algunas facetas, en algunas etapas por ejemplos un poco fuera de lo correcto, fuera de lo justo, o marcados por ser aconsejados, ¿no? Por los que los rodeaban, la élite que les rodeaba. De hecho, Suleiman ibn Abdul Malik, esa confianza que había ganado para él a Omar ibn Abdul Aziz ha sido a través de ese contacto, porque le asignó como consejero y como visir, ¿no? Como el ministro. Durante 2 años le estuvo aconsejando y no era como su anterior hermano que estaba marcado, digamos, por la arrogancia, la soberbia y solamente hacía caso a sus opiniones y a los que le rodeaban. Hacía mucho caso a Omar ibn Aziz porque sabía que era un sabio, que era un hombre de conocimiento y que era una persona muy honesta. Por eso, cuando le aconseja a ese sabio de asignarle el trono después de su muerte, opta directamente por Omar ibn Abdul Aziz, pero Omar ibn Abdul Aziz, en un acto de honestidad, ¿no? Y de inteligencia por su parte, y que demuestra que era una persona totalmente consciente, renuncia públicamente ante ese cargo. Dice: yo he sido nombrado, impuesto, pero nadie de vosotros lo ha querido. Aquí renuncio, y ahí toda la gente, por la honestidad y por la justicia y por la misericordia y por el conocimiento que sabían de él, le habían elegido. A lo largo de la historia de la dinastía de Omeya, efectivamente, como tú bien has dicho, no todo es negro, no todo es gris, hay etapas de luz, hay etapas de justicia, hay etapas de... Y una de las señales es que es Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu arda. Pero sí, insisto en ese concepto que marcó el hermano Rashid, que se le considera como jalifa porque él aplicó esas bases, aunque también hay un debate de que el sistema de gobernación que se había elegido en ese momento es marcado por un contexto histórico, por un contexto político, por algunas de las circunstancias que habían llevado a acabar en esa situación, ¿no?, de gobernación. Hasta ser nombrado o elegido califa, Omar ibn Aziz era un gran hombre, pero pasará a ser leyenda una vez que se haga cargo del poder y tomará unas decisiones cuyo, digamos, efecto, cuyas ondas siguen dando ejemplo hasta la actualidad. Lo vamos a ver, veremos y conoceremos esas decisiones y por qué ha pasado a la posteridad este gran hombre después de esta pausa. Hasta ahora. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Mayales del día de hoy. Les recuerdo el número del teléfono para que puedan participar. Pueden hacerlo llamando al 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también nos pueden mandar sus opiniones y preguntas a través del teléfono móvil con sus mensajes SMS escribiendo CTV espacio más mensaje pregunta y enviarlo al número 25588. En el año 99 de la Hijra, el califa Omar ibn Abdul Aziz era elegido, nombrado califa de los musulmanes. Viniendo de una trayectoria de una vida palaciega, en donde pues, sus predecesores han sido reyes, vamos a ver qué decisiones ha tomado y por qué. Así que vamos a ir a desgranar una por una estas grandes decisiones. Es imposible nombrarlas todas, pero las más significativas, las que más huella han dejado en la historia. ¿Cuál ha sido la primera decisión que ha tomado? La verdad son, digamos, el movimiento de reforma que inicia Omar ibn Aziz radiyallahu anhu arda, podemos considerarlo que es anterior incluso a ser jalifa, ¿no? Cuando ya estaba de ministro con su primo Suleiman ibn Abdul Malik, ya le aconsejaba y le hacía caso, entonces ya había eliminado de sus cargos a muchos de los ulat, a muchos de los gobernadores que eran corruptos, que eran muy duros con la población, con el pueblo, ulat al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, etc., y le hacía caso. Entonces, cuando él empieza su mandato, su califato, lo primero que hace es renunciar a todos los placeres, ¿no? a nivel personal, a nivel de persona, es austeridad y renuncia a todos los lujos y los privilegios del cargo de jalifa. Renuncia el palacio, incluso devuelve
toda aquella riqueza que fue, digamos, acumulando de manera injusta o de manera no justificada, tanto él como todos los emires, todos los príncipes y todos los descendientes de la dinastía Omeya que tenían contacto con el Jalifa o con los emires de los creyentes, y obligó a todos los príncipes a devolver toda aquella riqueza que no les correspondía, que todas las pagas que se le había asignado a los príncipes las había anulado. Él mismo renunció a esas riquezas y llamó incluso a su mujer a que pusiera en la casa de Beit el-Mal el-Muslimin, ¿no?, la hacienda el tesoro de aquel entonces, el tesoro islámico, de devolver toda esa riqueza al tesoro público y repartirla a todos los pobres. Una de las cuestiones muy importantes a nivel de la gestión política es eliminar de los cargos a todas las personas corruptas y contar muchísimo más con los sabios, con la gente honesta, y tenerlos como consejeros, meterlos en los cargos como ulat, como gobernadores, y meterlos también en la justicia. Eso fue muy importante y uno de los pasos muy importantes que dio esa digamos, honestidad a esa andadura en la reforma durante su califato. Eliminar todos los cargos corruptos, renunciar él primero a los lujos y a los privilegios y obligar a todos los príncipes, a todos sus familiares a hacer lo mismo, y contar más con los sabios, la gente de conocimiento, la gente de virtud, para ser sus consejeros y al mismo tiempo ponerlos en digamos, en los cargos muy sensibles que influyen directamente en la gestión política, como pueden ser los gobernadores y como pueden ser los jueces, ¿no? Esta fue una decisión empezando por una política clara, ¿no?, de depurar, ¿no?, la administración y devolver la confianza de la gente en el Estado. ¿Qué más decisiones ha tomado? Bueno, cuenta la historia que el primer día en que ha sido nombrado y pronunció su sermón en la mezquita, después de renunciar y ser elegido por los asistentes, termina su sermón, ¿no?, aconsejando a la umma cómo debe de actuar, buscando la rectitud y la justicia, y va a su casa a descansar. Entonces viene su hijo, Abdul Malik, se llama Abdul Malik, y dijo: ¿qué vas a hacer? Le dijo que voy a hacer la siesta. Estoy cansado, he trasnochado con el entierro de su primo, le dijo, el entierro de tu tío, necesito descansar. Le dijo: pues hay muchas injusticias en este país, no puedes descansar. Dijo: pues es que necesito, pues después de Salat al-Asr voy a establecer justicia y a devolverle a cada uno lo que reclame. Y dijo: pues ¿tú tienes seguridad de que vas a vivir hasta Salat al-Asr? Dijo: hijo, gracias a Dios porque me ha dado un hijo igual que tú, que me va a ayudar a practicar mi religiosidad. Él se levanta, no hace la siesta, y entra a la mezquita y llama a los, digamos, bandoleros a llamar, digamos, en las calles que se establece justicia en la mezquita. Y que cuando empezó, pues, ¿quién tiene, digamos, alguna reclamación? Digamos, venga, sí. que tenga una queja. El primero que empezó a hablar era un cristiano. Denunciaba a un pariente suyo, de Omar Abdul Aziz, unas tierras, unos terrenos que Abdul Malik ibn Marwan, cuando era rey, se las quitó y se las dio a este pariente suyo. Y dijo: pues, por favor, pido mis tierras. Y lo primero que hizo. Luego, pues, a nivel personal, pues, cobraba, digamos, 40.000 dinares. Digamos, rebajó su salario a 400 dinares. Digamos, el 90%. En el año, no en el mes. Ese 90% me suena también a Mújica. Estos días ha aparecido el presidente de Uruguay, que cobra una cantidad y se queda con el 10%, el 90% lo dedica. Así que Mújica, enhorabuena, pero hay alguien que te ha antecedido, alguien que te ha precedido. A ver si... Digamos, como mencionó el hermano Si Mohamed antes, Omar ibn Abdul Aziz, que Dios esté complacido con él, era una personalidad polifacética. Se lo considera sabio, es sabio de los sabios. Faqih, político, económico, místico, asceta, digamos,
es una personalidad, digamos, erudito. Es un erudito. Sí que vida de austeridad, de sobriedad para sí, para los suyos. Cambia, digamos, todos los gobernantes o gobernadores de provincias que eran corruptos, hace que la justicia esté al alcance de la gente. Hay uno de los problemas que se empieza con los omeyas y es que para alcanzar al responsable había, digamos, muchas etapas, sí. mucha burocracia, y los califas son conocidos por un acceso directo, ¿no? Eso también, una de las cosas que ha cambiado Omar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu durante su mandato es la cercanía con la gente, ¿no? El bajar, el vivir el día a día de la gente, el estar cercano de la gente y escucharles, ¿no? Y eso le fue fácil porque al asignar, digamos, como ayudantes a sabios y a gente honesta y cargarles con la responsabilidad, porque él, incluso cuando él creó ese consejo consultivo en Medina, no era simplemente para consultarles y tomar su opinión a la hora de tomar una decisión, también les asignó la tarea de controlar a los demás y que sea una responsabilidad suya ante Allah. Si veis a alguien que hace algo malo y no me aviséis, sois vosotros responsables ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esos sabios en los cargos políticos, gente de conocimiento, gente de virtud, gente de salah, ¿no? Un faqih y un muhaddith asumiendo un cargo de justicia, un cargo político, el trato va a ser totalmente diferente que aquella persona que solamente se interesa por la política y simplemente tiene fines lucrativos y fines de aprovechar de esos privilegios que le aporta ese cargo político. Eso le ayudó muchísimo al Jalifa Omar ibn Abdulaziz a sentar esas bases de confianza del pueblo en los gobernantes. Y es muy importante elegir a las personas adecuadas, aparte de la austeridad, ¿no? Esa austeridad no simplemente a nivel personal, incluso con los gobernantes. Se narra una historia de el gobernador de Medina cuando le manda una carta solicitándole dinero para que le mandaran papel para poder escribir, ¿no? Warak, para poder escribir las cartas, y le dice: tienes que ahorrar más, afila más tu lápiz y ajusta más entre las líneas de tus cartas para que no gastes mucho papel, porque el dinero de los musulmanes es responsabilidad y no puedo gastarlo en cualquier cosa. Hasta ese punto puede parecer una tontería, pero un gobernador preocupado por el papel que se gasta, ¿no?, en las cartas, eso demuestra ese sentido de responsabilidad, porque sabía que era un depósito, una amana, el dinero de los musulmanes, y no estaba dispuesto a gastarlo en lo que sea. Primero a nivel personal, luego en los gobernadores y luego a la hora de, digamos, hacer una economía, digamos, austeridad desde el primer momento, no hasta que haya crisis, ni gastar más allá de las posibilidades, sino que desde el austeridad primer momento, a nivel de gobierno y de gobernadores, exacto, ¿no? Pero de cara al pueblo desapareció durante 2 años prácticamente la pobreza. No había pobres en la época de Omar ibn Abdulaziz. También se cuenta que, digamos, era tan honesto Omar ibn Abdulaziz que tenía 2 velas en casa. Cuando trataba los asuntos propios de su casa, pues encendía la vela suya, y cuando trataba los asuntos de Estado, encendía la otra, y nunca confundía las 2 cosas. Recupera Omar ibn Abdulaziz un principio fundamental que cambia radicalmente el modo de gobierno. Un modo personalista a un modo consultivo. Recupera el principio de Shura. Efectivamente, digamos, desde el momento en que renuncia al cargo que le ha sido, digamos, traspasado mediante, digamos, nombramiento, ya recupera, digamos, el principio fundamental, digamos, de las formas de gobierno del Islam, que es la Shura. La Shura, digamos, es, digamos, en castellano, pues la consulta, digamos, la opinión, digamos, de todos. Pues, pero en el Islam también se habla de digamos, los representantes, ¿no? Al-hal wal-aqd, los representantes. Entonces, Omar ibn Abdulaziz recupera este principio que es fundamental para un gobernador, elegido de forma, digamos, islámica. Este principio es fundamental, que es la Shura. Lo aplica él desde el primer día y lo, digamos, expande en todo el territorio. Y, digamos, lo que hizo también es quitar los protocolos y los obstáculos y abrir su casa
ante cualquier persona que quiera, digamos, quejarse de lo que sea. Antes, para llegar, como mencionamos antes, para llegar a un califa, pues hace falta no sé cuántos obstáculos y tiempo, y no se sabe si uno puede llegar o no. Pero él desde el primer día, incluso él renunció a vivir en el palacio. Incluso renunció, digamos, volviendo del entierro, se le presentaron las carrozas, los caballos, digamos, el protocolo, digamos, real anterior. Él renunció a todos, digamos, estos aspectos. No, dijo, no, tráeme mi mula, me basta. Digamos, un cambio total y radical. Y, digamos, hay que subrayar que no son muchos años, que son 2 años y unos cuantos meses más. 5 meses. Y 5 meses más. Y esto, digamos, es extraordinario. Lo vamos a analizar al final, las consecuencias de este trabajo. También se cuenta que nada más volver del entierro y una vez que es elegido califa, sabiendo de la gran carga de responsabilidad que va a tener, digamos, dio a elegir a su mujer si aguantar con él o la libertad, de disfrutar de la vida, porque no iba, digamos, a imponer una decisión propia a su propia mujer, pero la mujer digna, digamos, y noble, le dijo, estoy contigo y en esta vida, incluso en la otra. Se habla de que Omar ibn Abdulaziz fue tan justo que, digamos, fue un pionero de la justicia social. ¿Qué se quiere decir con esto? En muchos aspectos, ¿no? Destaca el Jalifa Omar ibn Abdulaziz por sus medidas, ¿no?, sociales. Primero, con la injusticia que sufrían algunos cristianos durante su mandato, ¿no? Algunos ulat, algunos gobernadores, con la conquista, y aquí hay que también recordar que él paralizó de alguna manera las conquistas porque quería controlar el territorio. No se trataba, no tenía la dinastía Umayyad tenía ese afán de conquistas y de abrir, digamos, los países y las diferentes tierras, pero él le preocupaba más dominar esas tierras, proporcionarle a los ciudadanos esa justicia y esa misericordia y ese bienestar, más que estar abriendo y conquistando tierras sin poder luego controlar, y luego que todo eso atraiga, digamos, problemas al mismo Estado Islámico y al mismo gobernante. La primera medida es paralizar, digamos, de alguna manera esas conquistas y dedicar tiempo a solucionar los problemas de los estados, ver dónde están los focos de injusticia, de opresión, de desequilibrio y desestabilidad social, y ir ahí y ofrecer esas medidas. Uno de ellos es, había algunos gobernadores que habían impuesto el tributo del jizya a alguna gente del libro que habían abrazado el Islam dudando de su conversión al Islam, porque las arcas, digamos, del Estado necesitaban dinero, porque todo el dinero se gastaba en las guerras y en los ejércitos y necesitaban ingresos. Entonces era un pretexto para obligar a esa gente y que paguen el tributo. Vino el Jalifa Omar ibn Abdulaziz y lo abolió. Y a partir de esa medida mucha gente abrazó el Islam para librarse de la jizya, y algunos le mandaron que había que hacerle una prueba a esa gente. Les advirtió que Allah subhanahu wa ta'ala nos mandó Allah subhanahu wa ta'ala mandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como guía y no para indagar y buscar en los corazones de la gente. Incluso habían propuesto hacer una prueba de circuncisión, ver a aquellas personas que estaban que se habían practicado, digamos, la circuncisión o no, para saber si son musulmanes o no. Y tenemos la famosa frase de que Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah qad ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa lam yab'athu khatinan. Allah subhanahu wa ta'ala mandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como guía y no para, digamos, buscar en esos aspectos y recaudar esos impuestos. Otra de las medidas sociales es ayudar a la clase pobre, ¿no? Mandaba, digamos, a sus mensajeros a declarar que a cualquier persona que estaba en una situación de necesidad, o los endeudados, incluso los que buscaban casarse, personas con pocos recursos que buscaban casarse, que pasaran por el tesoro público, porque el Estado les garantiza y el Estado está en la obligación de proporcionarles esos medios económicos para que viviesen en paz. También buscaba a las familias pobres que tenían hijos y tenían pocos recursos para asignarles una paga, como lo había asignado incluso su abuelo
Umar ibn al-Khattab, que es el pionero en este aspecto, el primero que asignó lo que podemos denominar hoy en día el cheque bebé, ¿no? Aquellos niños que nacían en una familia pobre, cualquiera que tuviese un niño y no tiene recursos, pasaba por el Tesoro Público y tenía una paga fija hasta superar la edad de lactancia, hasta después de los 2 años, y después de los 2 años tenía otra paga hasta llegar, digamos, a la edad de poder trabajar. Todas esas medidas sociales, aparte de esa honestidad que le marcaba y luego la justicia que había establecido, dieron lugar a una sociedad muy justa, una sociedad muy marcada por la paz y la solidaridad social, ¿no? Y como bien ha mencionado el hermano Rashid, todo esto es en un tiempo récord, ¿no? Todo el califato de Umar ibn al-Aziz ¿verdad? Duró 2 años y 5 meses y unos pocos días. Y llegó la situación de que se ponía el dinero en las puertas del Tesoro Público a la espera de que algún pobre pase a recogerlo, y se quedaba ahí días y días y nadie se interesaba por él porque había, digamos, una suficiencia, ¿no? Económica en todos los hogares. Hasta el momento hemos visto que Omar ibn al-Aziz, nada más ser elegido califa, hizo reformas políticas, reformas sociales, económicas, pero queda un ámbito muy importante, que es el de las ciencias islámicas. Ni más ni menos que fue el gran impulsor, siguiendo el ejemplo de su padre, pero de forma ya más sistemática y estatal, la de recopilar el hadith. ¿Qué importancia tiene esto de recopilar el hadith? Sí, antes de entrar en este punto, me gustaría mencionar que también promulgó una ley de igualdad entre los árabes y los no árabes, porque antes en sus, digamos, antecesores, pues había una cierta preferencia de los árabes hacia los no árabes. El maorí, sí. Y también una anécdota que le pasó, su hijo estaba jugando fuera de la casa con otros niños. Para que nos imaginemos, digamos, el califa, el que gobierna medio mundo en aquel entonces, su hijo está jugando en la calle con otros niños. Y uno de estos niños le golpea y le hace una brecha en la cabeza, y empieza a sangrar. Entonces, lo llevan al niño y lo llevan también al niño que le hizo la brecha. Bueno, se monta, con nuestros términos, un jaleo. Entonces viene la madre del niño, digamos, agresor, mi niño, y el niño ha agredido al hijo del califa. Pues es una tragedia que va a tocar a esta familia. Saldría en todos los medios de comunicación. Imagínense hoy, en el siglo XXI, todas las revistas del corazón y las generales, todo. El hijo del rey ha sido herido. Entonces el califa Umar ibn al-Aziz, que Dios esté complacido con él, pregunta a la madre, pues no te preocupes por tu hijo. Pues le dijo, pues la madre le dijo, es un huérfano. Y le dijo, pues ¿tiene ingresos? Y dijo, no, no tiene. Entonces le dijo al responsable asignarle una paga, y mandó a su mujer, porque le insultó, ¿no? Mandó a su mujer a pedirle perdón porque lo han, digamos, asustado. Digamos, y también, lo de rebajar, digamos, los impuestos que pagaban los mercaderes, los comerciantes. No, me refiero a los no musulmanes que vivían en territorio musulmán. Incluso, pues, digamos, la repartición, digamos, igualitaria, de forma más justa, más bien, digamos, de la riqueza, digamos, nacional, pues llevó, digamos, a toda la sociedad, digamos, llamando, digamos, pagando las deudas de los endeudados, digamos, pobres, no había pobres. Tenemos al teléfono a Ismael. Assalamu alaikum, buenas tardes, Ismael. Nos llama desde aquí, desde Aranjuez. Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Díganos. ¿Es Hussein? Sí. ¿Qué tal? Mira, solamente voy a ser rápido. Hubo un presidente en Uruguay hace muchos años, sí. Se llama Joaquín Suárez, dio, porque el país estaba en quiebra, dio casi toda su hacienda para el país. Cuando vino el presidente siguiente, le dijo,
hagamos cuentas. Y él dijo, refiriéndose a la comunidad y a su país, yo no hago cuentas con mi madre. Para que lo supieras. Y Maravilloso. no, yo no hago cuentas con mi madre, dijo. Y no lo quiero. ¿Sabes? ¿Algo más, Ismael? Eso era todo y que sepas que tenemos una cita pendiente. Muchas gracias. De acuerdo, Ismael. Muchas gracias por su participación. ¿No? Muy bien. Un abrazo desde aquí a Ismael. Igualmente para vosotros, para los tres. Muy bien. Barakallahu fik. Muchas gracias, Ismael. Barakallahu fik. Pues eso, de vez en cuando hay estos grandes hombres que lo dan todo por su pueblo, por su país, por la humanidad, pero bueno, por desgracia actualmente vivimos en un contexto en donde mucho parásito hay. Hablábamos de la importancia de la recopilación del hadith. ¿Qué podríamos decir? De forma breve, que nos quedan pocos minutos. Sí, la vida, como hemos hecho un recorrido, ¿no? Un repaso de la vida de Umar ibn Aziz radiyallahu anhu. Su vida es marcada por la ciencia islámica, por el amor hacia el hadith, por el amor hacia el fiqh, por el amor hacia el sagrado Corán. Y su vida ha sido marcada por haber estudiado de la mano de grandes sabios y haber tenido siempre a su alrededor grandes sabios. Entonces su interés por la ciencia islámica, y aparte, una de las medidas, ¿no? Sociales, la podemos considerar, es sacarle una paga a los sabios para que se dediquen plenamente a la enseñanza. La educación formó una parte importante de la reforma durante el mandato del Jalifa, porque sabía que un pueblo bien preparado, un pueblo educado, un pueblo aferrado a los principios de su religión, pues sería un pueblo solidario, un pueblo justo y un pueblo misericordioso. Por eso asignó una paga obligatoria para todos los sabios que se dedicaban a la enseñanza y mandaba grandes sabios a todos los lugares del territorio islámico para que difundiesen el conocimiento correcto y verdadero. Se interesa mucho por la recopilación del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hasta aquel entonces todavía no estaba recopilado en obras, y manda una carta a su gobernador de Medina, Abu Bakr ibn Hazm, y le pide que le mandase, digamos, lo que tenía recopilado de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y asigna esa tarea al imam al-Zuhri, que era uno de los que formaban parte de ese consejo consultivo y uno de los sabios que aprendía de ellos, para empezar a recopilar todos los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque temía que se perdiese la sabiduría y se perdiese el conocimiento y la tradición y el patrimonio profético del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De hecho, el pionero, el que dio paso a la recuperación del hadith es Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Nos han llegado algunas preguntas vía SMS, vamos a intentar responderlas de forma muy breve. Una dice, ¿sería capaz Umar ibn Abdul Aziz de hacer lo mismo hoy en día? Y yo, digamos, lo seguiría diciendo, ¿es un buen ejemplo para los políticos actuales? Evidentemente es un buen ejemplo. Partiendo del hadith del profeta, la paz sea con él, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, cada 100 años manda a esta umma quien le renueva su din. Y si nos fijamos, el hadith habla exactamente de ala ra'si. Cada 100 años. Digamos, la cima del siglo. La cima, ¿no? Nos fijamos, ha sido elegido en 99, digamos, de la era, digamos, musulmana, y murió el 101, ¿no? En la cima del siglo, todos, digamos, hay consenso, digamos, por todos los sabios, que es el primer renovador de la religión. Y el hadith, digamos, él entra, digamos, dentro de este hadith, el hadith en que el profeta, la paz sea con él, dice que Allah subhanahu wa ta'ala manda, es Allah subhanahu wa ta'ala quien manda y elige, digamos, personas, puede ser en otros momentos varias, para renovar din. Entonces es un ejemplo, pues, a seguir, es una posibilidad. Y digamos, lo que hizo también nos demuestra que el Islam puede ser aplicado en cualquier momento, en cualquier parte. Simplemente hace falta la voluntad, digamos, del ser humano, la voluntad, digamos, política, para que sea aplicado. Y esto se puede aplicar perfectamente. Umar ibn Aziz era un ser humano, igual que nosotros somos seres humanos. Pero tienen que darse más o menos las condiciones, ser rodeado
digamos, de buenas personas. Pero eso lo ha procurado a él mismo. Es decir, él, si fuera víctima de sus condiciones, no sería Omar ibn Abdulaziz. Es tan excepcional, tan extraordinario, justamente porque el contexto histórico iba en un sentido y él, digamos, lo giró y recuperó esa herencia profética. Otra pregunta que nos ha llegado nos dice, oye, si se pagara hoy el zakat, se acabarían todos los problemas, ¿cierto? Realmente sí. Si todos los musulmanes, los 1.500 millones de musulmanes hoy en día, y vamos a decir que un gran porcentaje de ellos, solamente vamos a considerar que 500 millones hoy en día están en la posibilidad y cumplen con los requisitos de sacar el azaque obligatorio, yo creo que se solucionarían muchísimos problemas económicos de muchísimos países, por no decir de todo el mundo. Esto sería decir... No solo del mundo musulmán. No, de todo el mundo. Es que el mundo musulmán ahora es un mundo riquísimo. Lo que pasa, pues, lo tratamos. Los pueblos... Exacto, estamos hablando del zakat solo de las personas, pero si hablamos del zakat del petróleo, del gas, de los tesoros... Yo creo que cuando lo hemos tratado en otro espacio, si algunos de los países del Golfo sacasen digamos, el porcentaje del zakat a nivel de Estado, ¿no? O las entidades financieras de ciertos países islámicos sacasen ese tributo obligatorio, solamente ese porcentaje representa hoy en día toda el misanía, ¿no? Me sale. Presupuesto. Todo el presupuesto de grandes estados hoy en día. Pequeños porcentajes de lo que sacarían algunos países, o algunas entidades financieras en determinados países islámicos, sería el presupuesto de grandes países hoy en día para solventar todos los problemas sociales, económicos, etc. Si hablamos de todos los países islámicos, realmente solucionaríamos los problemas de todo el mundo, pero lamentablemente no nos aferramos a Y mi última pregunta, tenemos que responder breve, y os la hago a los dos, y es, bueno, Omar ibn Abdulaziz, un hombre extraordinario, que Dios esté complacido con él, lo acoja en su misericordia y ojalá, digamos, que haya más ejemplos como él en la actualidad y por siempre. ¿Qué hay que hacer para enderezar la realidad? Y no voy a decir solo del mundo islámico, también ahora la deriva de corrupción y de injusticia y de insensibilidad social que hay incluso cada vez más en un espacio con sensibilidad social histórica como es, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, como es la Unión Europea. Es decir, ¿qué se ha de hacer para recuperar esta sensibilidad social? Bueno, aunque la breve, realidad... breve porque si no le damos ideas a Cañete y a Valenciano. Aunque la realidad nos invita al pesimismo, ver este mundo árabe, musulmán, digamos, anclado y no se mueve, tenemos esperanzas en hadices del profeta que son verdaderos y que nos prometen que va a volver el califato. Habla el profeta de la profecía en su momento, del califato que va a durar 30 años, que va a venir después del califato una monarquía hereditaria, luego una monarquía absoluta y luego volverá al califato. Y nosotros estamos en 1435, digamos, han pasado 35, digamos, de lo que se refiere al hadith de la renovación del din. Estamos asistiendo a este, digamos, despertar, a esta vuelta, digamos, al verdadero Islam, digamos, en todo el mundo. Entonces, vamos, alhamdulillah, por buen camino. Hay esperanza. Mohamed Said. La educación y la conciencia, ¿no? Un pueblo y una población concienciada, una población educada y una población que se le proporciona, digamos, el acceso a la información, va a optar directamente por la justicia y va a ser ese filtro que va a obligar a esos gobernantes a que enderecen sus políticas y a que vayan en la misma línea de proporcionar el bienestar, la justicia y la misericordia, ¿no? en este mundo. Mohamed Said, muchísimas gracias. Barakallahu fik. Rashid Firari Baba, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no hay que esperar que todo lo hagan los políticos, sino que como ciudadanos también tenemos un gran papel, por lo menos a nivel de movilización y de presión, para que hagan caso. Nosotros nos vemos mañana, inshallah, con otro tema, así que hablaremos de la diversidad cultural, sus ventajas y los retos con motivo del Día Internacional de la Diversidad Cultural. Hasta mañana a las 5:30, sean felices y muy buenas tardes. Assalamu alaikum.